El llamado de Vicente Fox de darle en la madre a Morena, a López Obrador, a la Cuarta Transformación, suena demasiado ficticio, demasiado mentiroso, como ha sido Vicente Fox a lo largo de los últimos años. Lo hemos soportado desde el año 2000, cuando le vio la cara a millones de mexicanos prometiendo un cambio que no se hizo. Estamos ante la presencia de alguien que, en lugar de hacerle contrapeso a López Obrador, que sería importante, se está convirtiendo nuevamente en ese personaje nefasto que más bien le hace daño al país. Darle en la madre, esa es la palabra, esa es la manera en cómo se puede, dar un nuevo giro a este país. Él ya tuvo su oportunidad y fracasó rotundamente. Y no es cuestión de darle en la madre, es cuestión de que ese Vicente Fox, esa chachalaca, a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Vicente Fox fue presidente de México desde el año 2000 al 2006. Y los resultados son bajos, malos, sobre todo por todo lo que había ocurrido antes. Años y años dominados por el PRI, y de repente llega alguien con un lenguaje diferente, con una forma diferente, que compró a millones de mexicanos. El tema no era menor: sacar al PRI del gobierno. Parecía que íbamos a nacer, a reproducirnos y a morir con el PRI encima de nosotros. Pero Vicente Fox vino de alguna manera, a cambiar toda esa circunstancia. No solamente eran sus dichos, sus palabras, sus maneras, sino que de repente se convirtió en una especie de paladín de la democracia. Al tiempo nos hemos dado cuenta que esa presidencia se compró, que esa presidencia del año 2000 se negoció. Era conveniente para México internacionalmente tener una figura presidencial que no fuera del PRI. En ese momento la oposición era Cuauhtémoc Cárdenas. Había sido robado en las elecciones de 1988 y también había sido robado en las elecciones de otros años. Así que, simple y sencillamente, Vicente Fox lo nombraron presidente para cambiar las aguas internacionales y que México pareciera un país demócrata. Y ya estando Vicente Fox de presidente, vino la debacle. No hubo ningún cambio, dejó escapar al Chapo Guzmán y los niveles de crecimiento y de todas esas cosas se vinieron para abajo. A final de cuentas, las cuentas son que Ernesto Zedillo, fíjate, Ernesto Zedillo dejó mejores cuentas en el país que Vicente Fox en su presidencia. Y después se la dejó a otro personaje más, que ya sabemos que también fue una presidencia comprada, la de Felipe Calderón. Es decir, el PAN gobernó durante 12 años. 12 años. Y no pasó nada. Subió la violencia, el crecimiento se mantuvo bajo y no tuvo ninguna repercusión el famoso cambio. Hoy, Vicente Fox se ha convertido en una especie de muñeco de trapo que está tratando ¿de qué? De sobrevivir. El hecho de que el PAN haya tenido que recurrir a Vicente Fox simplemente nos da una idea de lo mal que está la política en este país. Yo recuerdo al Vicente Fox que apoyó a Enrique Peña Nieto. No soy panista, nunca he sido panista, creo que nunca seré panista. Más bien soy de ningún partido político. Pero imagínate que tú, que eres panista y que crees en el PAN,
alguien que fue presidente prefiere a un candidato de otro partido? ¿No es eso suficiente como para haberlo corrido del PAN? ¿No es eso suficiente como para llamarlo traicionero? Y esa es la palabra adecuada con Vicente Fox. Es un traicionero. Es una persona que lo mismo ve el oportunismo de una serie de cosas. Vicente Fox es el mismo que hoy está promoviendo el consumo de sustancias que hacen daño. Ese es Vicente Fox. Vicente Fox es el mismo que en algún momento dado corrió a un presidente con eso de comes y te vas. Ese es Vicente Fox. Vicente Fox, el que se cansó de ser presidente. Ese es Vicente Fox. Vicente Fox, el mismo que no dio ningún resultado en nada. El país no mejoró, no cambió, no se transformó. Y él lo prometió. No sé si esta presidencia vaya a cumplir, no lo sé. Llevamos 10 meses con esta presidencia y ha habido cosas buenas, pero también ha habido cosas malas. Ha sido una presidencia que en algunas ocasiones excede en las promesas y ha dado pocos resultados. Estoy hablando de esta. Pero bueno, dejemos que el tiempo pase para ver en qué momento podemos exigir resultados. La táctica de Vicente Fox tiene que ver con las elecciones del 2021. Y lo peor del caso es que nadie se las compra, ni siquiera el propio PAN, ni siquiera sus aliados como Movimiento Ciudadano. Pero no me preocupa Vicente Fox. Yo sé que a final de cuentas nos defraudó, yo sé que a final de cuentas nos robó, y sé que su presencia lo único que hace es ponerlo a él en el candelero, como si fuera importante, como si fuera la gran cosa que no lo es. Vicente Fox dejó de ser presidente de México para darle la presidencia a Marta Sagún y a sus hijitos. Vicente Fox no se ocupó del país porque él estaba metido en otros asuntos. Quería ser algo así como el chistosito de la fiesta. Y sus chistes ya no nos daban gracia, nos daban absolutamente pena. Fue Vicente Fox el que fracasó con el tema de los atentados. Los atentados en Nueva York. Fue Vicente Fox el del Toalla Gate. Fue Vicente Fox el del Fobaproa. Fue Vicente Fox el que fracasó como presidente de este país. No es que los presidentes anteriores tengan que callarse la boca, pero ya tuvieron su oportunidad, ya hicieron lo que pudieron, a lo mejor con buenas intenciones, pero no lo lograron. No es cuestión de darle en la madre al que está ahorita, es cuestión de que este país tiene que mejorar. ¿Cómo? Pues a través de alianzas. ¿Cómo? A través de ideas. ¿Cómo? A través de propuestas. Posiblemente López Obrador, o mejor dicho, estoy seguro que López Obrador no tiene la última palabra ni es el sabio de este país que conoce cómo resolver todo lo que los anteriores dejaron de tiradero. Pero a lo mejor se pueden cambiar las cosas para que este país mejore. Ellos son los enemigos de México. Pero ¿quién está detrás de Vicente Fox? ¿Acaso Vicente Fox se le ocurrió un día de repente volver a ser panista? ¿De repente le surgió la idea de nuevamente cambiar este país? No, porque Vicente Fox siempre ha sido un títere, porque Vicente Fox siempre ha sido ese muñeco de trapo, porque Vicente Fox ha sido la marioneta, como lo fue en su momento Peña Nieto y seguramente también Felipe Calderón. ¿Quiénes están detrás de él? Los empresarios. ¿Quiénes están detrás de él? Algunos miembros todavía del PAN tradicional que quieren volver a formar parte de no sé qué. Sería un tremendo error
de nosotros volver a confiar en alguien que nos traicionó. Sería un error gigantesco volver a caer a lo mismo que ya caímos y que no hubo ningún resultado. Ese es el Vicente Fox que quiere ahora darle en la madre a quién. Si él ya le dio en la madre a este país, si él ya acabó con este país, ¿por qué le tenemos que dar otra oportunidad? No, señores. Es hora de que este país cambie. Al que hay que exigirle es al actual. Al que hay que pedirle es al actual. Al que hay que señalar es al actual. Y sí, necesitamos un contrapeso. Alguien que diga que no. Sí, necesitamos líderes de otros partidos políticos, no rateros de otros partidos políticos. Sí, necesitamos fortalecer la democracia. Sí, necesitamos nuevas ideas. Sí, necesitamos un cambio radical. Pero ¿quién va a hacer ese cambio? ¿Una sola persona? ¿Un solo partido político? ¿Un grupo en el poder? Estamos cayendo en las mismas desgracias de siempre. Confiamos en uno para que nos salga con tontería y media. ¿Qué es lo que le hace falta a este país? A este país le hace falta alguien que pueda exigir resultados, pero no de esta manera, no insultando, no dividiendo, no enalteciendo la violencia, que es lo que Vicente Fox tiene que hacer. Y Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y todos los demás desde Salinas para acá deberían de dar gracias a que viven en este país. Porque si fueran peruanos o ecuatorianos o colombianos o brasileños, ahorita estarían en la cárcel, así de sencillo, así de simple. Que el PRI y el PAN quieren volver a gobernar, tienen todo este derecho. Que el PRI, el PAN y otros partidos políticos quieren hacer una alianza anti-López Obrador, también tienen todo su derecho. Pero lo que no tienen derecho es a volvernos a ver la cara. Lo que no tienen derecho es a darles otra vez una oportunidad a esos malditos que nos traicionaron, que nos vieron la cara y que a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.